lógicamente para los que no se conecten, puedan verla después. Ya estoy grabando. Bienvenido a Angie, Zenedis, Hugo. Bueno, en primer lugar, quería decirles que les fue muy bien a todos en la tarea que había que hacer. Pues, en realidad todos sacaron notas sobre 4, buenos resultados. De pronto, algunas observaciones. eh, Traten de concentrarse mucho en lo que se les está pidiendo. Veo que hubo como mucha confusión porque se complican la vida, pero si ustedes leen lo que dice allí, por ejemplo, algunos me preguntaban que si había que meterlo de la clase del sábado. No, o sea, era solo de los principios laborales. Finalmente, pues todos lo entendieron ya pues como para realizar la tarea y lo respondieron bien. Otra observación es que esos principios laborales, lógicamente, ustedes los encuentran en internet y era una tarea de copiar, pegar, pero a mí me interesaba que se tomaran el trabajo por lo menos de leerlos para que les quedara claro, porque esta materia o todo el tema de legislación laboral se basa en esos principios, ¿sí? Todas las relaciones laborales se basan en esos principios. Entonces me interesaba que les quedara muy claro. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Cuando vayan a copiar y pegar, por lo menos tómense el trabajo de leer lo que están escribiendo para que sí tenga sentido, ¿sí? Porque a veces lo copiaban directamente y no se daban cuenta que tenían errores en la redacción. Yesenia, tenían errores en la redacción, entonces tengan mucho cuidado con eso. Y eso no solo para esta materia, para todo en general. Sí, hay que saber usar las herramientas o toda la información que está en Internet. Bienvenida, Yesenia. Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase de hoy. No sé si tienen alguna observación o alguna pregunta con la actividad, algo que me quieran comentar. Pues voy a empezar a presentar. Por favor, me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Alguien que me diga, chicos, si ya están viendo la presentación. Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Y me escuchan bien también? Perfecto. Ok, bueno, ya saben que en cualquier momento pueden intervenir si tienen alguna duda. Bueno, chicos, esta es nuestra tercera clase de legislación laboral, la segunda que hacemos de manera sincrónica. Recuerden que va a ser todos los miércoles a las 7 de la noche. Siempre me gusta dar como un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada y de lo que veremos antes de hablar de lo que veremos hoy. Primero, recordarles que es muy importante en todas las asignaturas, pero especialmente en esta asignatura es muy importante que ustedes consulten la presentación de los sábados antes de la clase de hoy, de los miércoles, porque yo les he dicho reiterativamente que esto es una secuencia y que un tema va llevando al otro. Entonces, si usted está aquí perdidito porque no tiene ni idea de lo que hablamos el sábado, bueno, la profe les va a dar un repasito, pero no es lo mismo el repasito rápido que les doy a que si ustedes descargan la presentación. Les mandé por ahí un videíto de cómo descargar la presentación. Chicos, de nada sirve que vean las diapositivas si no escuchan las notas de voz que hay en cada diapositiva. Yo sé que puede ser un poco cansón, pero estas son las estrategias que nos hemos inventado para que ustedes aprendan, para que a pesar de que estemos lejos puedan ver esta materia, a pesar de que, o sea, o que tengan la ventaja de verla en cualquier momento, o me van a decir, por ejemplo, que para Hugo no es una ventaja muy grande que esté allá en el trabajo y pueda estar escuchando esta clase. Sí, permítanme que está entrando algo. Profe, Señora, yo las estuve revisando. Hablaba del periodo de prueba, de la ajá, suspensión de contrato, de las sí. causas de la suspensión, efectos de la suspensión y las definiciones de cada una de ellas, lo que es el periodo de prueba. Hacía unas preguntas también. Pues estuvo muy interesante. Perfecto, sí, esa es la idea, Angie. Bienvenida, María. Gracias, Angie. Si esa es la idea es que ustedes la escuchen y que si tienen dudas, de pronto están aprendiendo algo, están leyéndolo, me consulten. ¿Sí? Si de pronto ustedes no tienen tiempo sino para verla el domingo en la tarde, bueno, voy a anotar esta pregunta y mañana lunes se la hago a la profesora Ana María porque me quedó una inquietud. Pero esa es la idea, que ustedes me aprovechen en el buen sentido de la palabra.
Entonces vamos a dar un repasito así rápido antes de arrancar. Como nos lo decía Angie, estuvimos hablando sobre el periodo de prueba de los contratos, ¿sí? De todos los tipos de contrato que habíamos visto y aprendimos que el periodo de prueba es de 2 meses, ¿sí? Siempre la máxima duración de un periodo de prueba es de 2 meses. Pero en los contratos inferiores a un año, el periodo de prueba es la quinta parte de la duración del contrato. Por ejemplo, María Latife firma un contrato con la empresa Alfa y Omega y tiene un contrato de 9 meses. ¿De cuánto es el periodo de prueba de María Latife? De 1,8 meses. ¿Por qué? Porque yo simplemente hago 9 meses, que es la duración del contrato, entre 5 me da 1,8. Eso es la duración del periodo de prueba. No puede ser más. Si el señor Hugo firmó un contrato con una empresa y es un contrato a término indefinido, ¿cuánto es el periodo de prueba? 2 meses. Ya no, ahí no es la quinta parte porque estamos hablando de un contrato a término indefinido. Bienvenida, Brenda. Bueno, entonces, eso hablamos sobre el periodo de prueba, es algo muy sencillo, eso no tiene pérdida. Lo importante es que entiendan que cuando les hablan de la quinta parte es dividir la duración del contrato entre 5 y ya, eso es todo. Hablamos de un temita un poquito más extenso, que es la suspensión del contrato, y aprendimos que la suspensión es una interrupción temporal del contrato de trabajo, que no es lo mismo que la terminación, porque la terminación es definitiva, pero la suspensión es por un tiempo determinado y durante ese tiempo que dura la suspensión, la empresa no me paga el salario y yo no presto el servicio. Y que la suspensión no es porque a mí me dé la gana. Ah, no, es que a mí como empresario me dio la gana de suspenderle el contrato a Cenedi por 2 meses. No, la suspensión debe ser por una de las 8 causales estipuladas en la ley, que las vimos también ese día, en el sábado, de manera asincrónica. Entonces, la única razón para que legalmente se dé una suspensión es por esas 8 razones que vimos ese día. Y nos quedó un casito pendiente que yo les dije en la presentación que lo íbamos a ver hoy, que es algo muy sencillo, es otros conceptos, y aquí lo tengo, me traje la presentación, aquí está. ¿Qué pasa con la prima de servicios cuando el contrato está suspendido? La ley nos dice que no se descuentan los periodos de suspensión. Es decir, que si a mí me van a pagar la prima de junio, y mi contrato estuvo suspendido entre marzo y abril, a mí me pagan mi prima completica, porque la ley dice que no se toca la prima de servicio. No pasa lo mismo con las vacaciones y las cesantías, que ahí sí se descuentan los periodos de suspensión. Si a mí me van a pagar las cesantías por allá en el mes de febrero, que es lo que dice la ley, eh, Hugo tiene un contrato indefinido y el 14 de febrero su empresa le tiene que consignar el valor de la cesantía, pero Hugo estuvo suspendido, tuvo una suspensión por cualquiera de las 8 causales que vimos. Tuvo una suspensión de un mes, ese mes se lo van a descontar a Hugo de su pago de cesantía. Lo mismo del pago de vacaciones. Nosotros vamos a aprender a liquidar vacaciones, cesantías y primas más adelante. Cuando veamos eso, recordamos el tema de la suspensión. ¿Qué pasa con el auxilio de transporte? No se paga durante el tiempo de la suspensión, porque resulta que la niña Brenda la suspendieron, vamos a decir que por qué fue, por disciplina, porque tuvo por una falta disciplinaria y se le hizo todo el proceso y todo y listo, se va a suspender por 4 días. Esos 4 días, cuando le vayan a pagar la nómina del mes de mayo, se le van a descontar el auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte no es salario, el auxilio de transporte es para que ella se traslade a la empresa, pero como no fue 4 días, entonces no le voy a pagar auxilio de transporte por esos 4 días. Y en cuanto a la seguridad social, se sigue pagando salud y pensión,
pero no se paga riesgos laborales, porque acuérdense que los riesgos laborales es para cubrir accidentes de trabajo, pero como la persona está en la casa, no está en el trabajo, ¿qué ARL le vamos a pagar? Entonces, para que recordemos, estos temitas nos habían quedado pendientes de la clase anterior y antes de arrancar la de hoy, quería como comentarlos. Bueno, si tienen preguntas, bienvenidas sean. Yo cierro esto, pero igual sigo aquí con ustedes para resolver cualquier inquietud que tengan. Bueno, voy Profe, a dar un... yo tengo dos preguntitas, no sé si me las puede solucionar Claro ahora que o... sí. Dígame, Hugo, no ahora, enseguida. La primera sobre el periodo de prueba. ¿El periodo de Cuéntame. prueba es obligación que lo cancelen o pueden o pueden cancelarlo? Cuando dices cancela, te refieres a pagar dinero. Exactamente, que el periodo de prueba no sea que a mí me pongan un periodo de prueba 15 días y no sirve y no le pagan los 15 días, o eso es obligación que lo paguen. Es obligación que lo paguen. Es obligación que lo paguen, además es obligación que te afilien a la seguridad social y además es obligación que te paguen las prestaciones sociales. Si tú tienes un periodo de prueba de un mes, por ejemplo, y ya la empresa dice, no, mira, no vamos a seguir contigo, te tienen que liquidar ese mes. O sea, liquidar es pagarte cesantías, primas, intereses de cesantía, todo, y vacaciones, todo por el tiempo proporcional. Okay. Otra cuestión, no sé si es ahora o cuando lleguemos al tema, que no tengo claro lo de contratos indefinidos y definidos, porque yo tengo 13 años de estar trabajando acá en Terminal y todos los años me pueden sacar cuando se me cumple el año, entonces no tengo como claridad en eso, porque si mi contrato es indefinido o es definido, no sé. Bueno, eso que están haciendo contigo es legal siempre y cuando esté escrito. Yo te lo voy a explicar conmigo. Yo entré a trabajar en la Universidad Pontificia Bolivariana en julio del 2013 con un contrato a término definido. Señor, ¿y usted por qué sabe que era definido? Hombre, porque yo tenía un contrato escrito donde decía que mi contrato empezaba el 8 de julio y terminaba el 18 de diciembre de 2013. Era definido porque tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Qué hizo la universidad en diciembre conmigo? Me dijo, vamos a liquidar tu contrato, o sea, lo vamos a terminar e inicias un contrato nuevo en enero. Eso es legal. Yo nunca me iba a convertir en indefinida porque eso estaba escrito. Mi contrato me lo liquidaban en diciembre y en enero me hacían un contrato nuevo que iba de enero 14 a 18 de diciembre de 2014. Ese 18 de diciembre me lo prorrogaban y así sucesivamente, pero nunca se me convertía en indefinido. Entonces yo ahora te hago una pregunta. ¿A ti cada año te liquidan? Es decir, te pagan vacaciones, cesantías, intereses de cesantía y todo eso, Hugo. No, o sea, intereses en Santiago los pagan en enero y no sé, me dan vacaciones cuando me tocan, Ah, entonces tú eres indefinido, tú eres un en- contrato en- indefinido. pero entonces cada vez, porque por lo menos nosotros acá cada vez que se nos cumple un año, estamos como a la expectativa si nos pueden pasar la carta o no, entonces a eso es lo que no tengo Mm. claro. ¿Y tú tienes algún documento escrito que diga que tu contrato es definido o indefinido? No sé, porque mi contrato fue hace, imagínense, hace 13 años y de ahí yo no he firmado más contratos, eso se prorroga cada año, entonces no, Entonces, imagínense. si se prorroga, y te pasan la cláusula de prórroga, te pasan algún documento cada año, No, entonces tu contrato es indefinido. Tú no tienes por qué estar a la expectativa de que te van a despedir o no. El mío era definido y cada año me pasaban una carta donde me decían, tu contrato será prorrogado por un año más y así sucesivamente. Pero si a ti no te pasa nada y hay un silencio, entonces tu contrato es indefinido. ¿Sí? no, ok, gracias, porque no, eso no tenía claro eso. Dale, con gusto. Bienvenidas las preguntas, chicos. Miren que de las preguntas de los compañeros podemos aprender. Los demás podemos, de pronto alguien tiene la misma duda de Hugo y ahí mismo aprovechó y la resolvió. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestra clase de hoy como tal. Hoy ustedes dicen, señor, apenas esos dos temas. Bueno, ustedes no saben ni todo lo que hay detrás de estos dos temas. Vamos a hablar de las obligaciones del empleador y de las obligaciones del trabajador y de las prohibiciones de cada uno de ellos también. Este tema de hoy puede ser un poco cansón.
yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, porque bueno, esto es ley. Ustedes dirán, ay, señor, pero para eso yo me voy al código, busco en internet, porque estoy segura, ustedes pueden escribir en Google en estos momentos obligaciones del empleador y les van a aparecer. Pero la idea mía es irles explicando. Profe, eso, Dígame, qué pena. señorita, tranquila. Ese fue como las características de los principios laborales. O sea, exactamente las explicaciones que usted nos dio era lo que estaba en el artículo 53. De la Y era exacta, Constitución. sí, exacto, eso era lo Sí. mismo, solo que, ajá, era lo mismo y uno tenía como que explicar como con sus propias palabras lo Sí, la exactamente. idea era, sí, así es, querida, así es. Sí, esto es muy normativo, pero mi idea o lo que yo pretendo con ustedes en esta clase es como irles poniendo ejemplos. Algunas no tienen mucha explicación porque realmente el código es bastante claro, pero en otras sí, sí voy a tener la oportunidad de ponerles ejemplos. ¿Oyeron? Bueno, entonces vamos a empezar con las obligaciones del empleador. Las obligaciones del empleador están contenidas en el artículo 57 del Código Sustantivo. Como les digo, ustedes pueden ir buscando, si tienen un computador a la mano o algo, tienen la facilidad, ir buscando y van leyendo junto conmigo, pero yo voy a ir tratando de explicar. Bueno, la primera obligación que tiene el empleador es poner, ojo, esto aplica para cualquier contrato de trabajo, es decir, los que vimos la primera clase, ya sea contrato de trabajo a término fijo, contrato de trabajo a término indefinido, contrato de trabajo por duración de la obra o labor, eso, ¿sí? Cualquiera de los que vimos la primera clase. Entonces, la primera obligación que tiene el empleador es poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus labores. ¿Qué quiere decir esto de salvo estipulación en contrario? Es decir, que yo pacte con Angie, yo le diga a Angie, tú vas a trabajar conmigo, pero tú debes traer, qué sé yo, tus instrumentos, o sea, tú tienes que traer tu computador, ¿sí? Necesito que tú tengas tu computador. Eso es válido, pero debe quedar por escrito. Por eso dice, a menos que esto es lo que quiere decir, a menos que se diga lo contrario, el empleador tiene que poner a disposición de los trabajadores los instrumentos y la materia prima para que pueda laborar, ¿sí? Segunda obligación, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. En otras palabras, hombre, yo como empresa tengo que darles a ustedes, señores trabajadores, los elementos de protección personal y no puedo ponerlos a trabajar en un lugar donde, por ejemplo, haya humedad o donde haya demasiado humo y no darle un tapaboca para que usted se proteja. Eso es lo que quiere decir. Como los que, un ejemplo, profe, como los que trabajan en las minas y eso que se tienen que poner su Exacto, casco y su eso. casco, los que trabajan en construcción, ponerse su casco, sus botas Ujú. apropiadas, todo eso. Sí, señora, eso es. Tercera obligación, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Entonces, si por ejemplo la señorita Yesenia, no lo quiera Dios, se rueda por las escaleras y cae privada, yo como empresa tengo que inmediatamente prestarle los primeros auxilios. No es que, se estutanó esa pelada, bueno, sí, mira, llama ahí a su familia a ver quién la puede ayudar. No, hay casos, la ley dice, pero yo no me voy a meter con ese tema porque eso es un tema de seguridad y salud en el trabajo, pero les hago un paréntesis. En las empresas donde haya más de 10 trabajadores, además de prestar los primeros auxilios, deben tenerse todo lo necesario para prestar esos primeros auxilios. O sea, cuando hay más de 10 trabajadores, la empresa tiene que tener una camilla, o sea, no basta solo con que llame a una ambulancia o llame a la clínica o la lleven a la persona, sino que además tiene que tener camilla, botiquín, hay un aparato que es como para ¿cómo que se llama eso? Como para revivir a la gente, desfibrilador creo que se llama, tiene un nombre raro. Total es que
hay un decreto que habla de eso y dice, mira, esto es lo que tiene que tener una empresa de más de 10 trabajadores. O sea, en pocas palabras, no solo basta con prestar los primeros auxilios, sino también que debemos tener algunos elementos básicos para salvar o para prestarle la atención inmediata a ese trabajador. Otro, esta obligación parece obvia, pero bueno, ahí está estipulada en el código, en el artículo 57, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Entonces, si yo, por eso es que yo insisto en que es muy importante tener un contrato escrito, aunque la ley diga que el contrato verbal es válido. Yo soy de las que digo, hombre, escríbalo, porque si no lo escribe, están con el perdón de Hugo. Señor, yo firmé ese contrato hace 13 años, yo ni me acuerdo. Hombre, que no, ni lo debe tener Hugo. Qué chévere que usted conserve esos documentos y los guarde, que si la empresa no lo guarda usted, aunque es obligación que en un área de talento humano existan las hojas de vida de los trabajadores con sus respectivos contratos. Nosotros en UPB teníamos contratos de gente que incluso ya se había muerto. Y años de tenerlos desde que la empresa, desde que la institución empezó por allá en el 95, imagínense, yo tenía 10 años en el 95, o sea, 1000 años habían pasado, pero bueno, eso hay que tenerlo. Entonces, por ahí debe estar escrito y el empleador debe cumplir que si yo le digo a Brenda que le voy a pagar 2 millones de pesos, eso es lo que le tengo que pagar. Si le digo que el pago es quincenal, eso es lo que le tengo que pagar. Y si le digo que se le va a consignar en una cuenta, eso es lo que le tengo que pagar. Eso es obligación del empleador. Otra obligación, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Esto se puede ver de muchas formas o puedo darles varios ejemplos. Por ejemplo, nosotros allá en nómina éramos los que lógicamente primero nos enterábamos cuando una persona estaba embarazada. Entonces, porque obviamente llevaban la prueba de embarazo y uno tiene, o sea, yo no era la empleadora, porque la empleadora era el rector, el empleador era el rector, pero yo era representante del empleador, ¿sí? Entonces yo, si a mí me llegaba la señorita Angie con una prueba de embarazo, yo tenía que guardar respeto por eso, y yo no podía, ay, mija, imagínate, Angie está embarazada, ¿cómo va a ser? Y esa no se había dejado con el marido. Esas cosas no se pueden prestar, uno no se puede prestar para eso, porque cuando uno está en un área de talento humano, está representando al empleador. Y eso, si a mí la señorita Angie me ve en un tema con eso, o sea, me descubre que yo estoy, digamos, burlándome o faltándome al respeto de su condición de embarazo, yo puedo meter a la empresa en un problema. Lo otro es también el tema de las creencias. Por ejemplo, allá en la universidad, era una universidad católica, pero nosotros respetábamos mucho las creencias de las personas y allá había gente, muchísima gente que no era católica, que pertenecía a otra religión y no por eso dejaban de entrar a la empresa, o sea, no, gente que, por ejemplo, no usaba aretes porque la religión no se lo permitía, nosotros no teníamos por qué meternos en eso ni burlarnos de eso, porque eso es, o sea, es nuestra obligación respetar esas creencias. Otra obligación, conceder al trabajador las licencias que la ley señala como obligatorias. Y aquí entonces vamos a hacer un paréntesis. Y aunque la clase anterior hablamos un poquito de las licencias que eran obligatorias cuando vimos lo de suspensión, vamos a mencionarlas nuevamente, no está de más. ¿Cuáles son esas licencias obligatorias? Cuando eh, las personas están llamadas a desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. Bueno, yo no tengo un ejemplo de esto. Realmente en todo el tiempo que estuve trabajando nunca me pasó que a una persona la llamaran a prestar un cargo oficial transitorio. Pero bueno, esa es una licencia que debe dar. Se me ocurre que nosotros, sí, ya me acordé, nosotros teníamos un docente que salió elegido como eh, de la asamblea. Yo no sé, un diputado, una cosa de esa, un político y él le pidió a la universidad
2 meses de licencia mientras él tomaba definitivamente la decisión si podía continuar en el cargo de docente y en el cargo de diputado o si definitivamente tenía que renunciar a la universidad. Entonces, ese fue un ejemplo porque él le tocaba un cargo oficial, ¿sí? Transitorio. Ya él terminó renunciando y después se quedó como profe cátedra, pero eso es un ejemplo. Otro ejemplo, eh, que el empleador tiene que concederle al trabajador una licencia en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Entonces, Dios lo guarde a la señorita Cenedis, le ocurrió algo grave en su casa porque tiene su esposo y son solamente ellos dos y no tiene más nadie en la ciudad de Montería. Todas las otras personas, su familia vive en otro país y el esposo está en la clínica. Hombre, el empleador dice, bueno, le voy a conceder esa licencia. Ojo, no es obligación, no hay un tiempo, perdón, determinado, que tienen que ser 8 días, que tienen que ser 10, eso es algo pactado entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? La ley no habla de un tiempo exacto de calamidad doméstica. Otra, otra licencia de ley es licencias para desempeñar comisiones sindicales. Estamos hablando de cuando las empresas tienen sindicatos, las personas sindicalizadas muchas veces tienen comisiones, el empleador tiene que darle permiso o la licencia al trabajador para irse a la comisión. Otra, para asistir al entierro de los compañeros, eso también. Para ir al médico, esa es otra licencia. Entonces es importante que todas estas licencias que yo les acabo de decir estén establecidas en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Y también que diga si se pueden descontar al trabajador en dinero, porque ojo, estas licencias, si el empleador no quiere, las que les acabo de decir, la de cargos oficiales, la de grave calamidad, la de pueden ser no remuneradas, pero es importante que quede escrito en el reglamento interno de trabajo. ¿Qué hacen otras empresas? Que lo que hacen es que lo compensan en tiempo. Dicen, bueno, sí, tú tienes, vete tranquila, cuida a tu esposo, pero esos días los miramos después. Después trabajas 1 hora todos los días para compensar el tiempo, cosas así. Sí, eso es hablado. Pero hay otras licencias que sí son, que tienen que ser remuneradas, como la de maternidad, la de paternidad, por haber participado como jurado de votación, que tenemos un día completico, o por luto. Esas sí hay que pagarlas. Pero en todo caso, sean pagas o no pagas, es obligación del empleador conceder al trabajador las licencias que la ley señala como obligatorias. Vamos a ver quién entra por aquí. Está intentando entrar. Ah, bueno. Camilo. Camilo es nuevo. Es un estudiante que se matriculó apenas esta semana. Ya él sabe que se tiene que poner al día. Camilo, bienvenido. Sí está. Sí, Camilo Cordero. Bienvenido, Camilo. Ya empezamos. Es importante que te veas el principio de la clase que quede grabada, que yo mañana le subo. Bueno, vamos por la sexta. Vámonos para la séptima obligación. Dice, dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Yo aquí agrego que no es solamente a la expiración del contrato. Cualquier persona en cualquier momento puede solicitar un certificado laboral. Eh, sí, es importante que esos certificados laborales sean como muy básicos, porque en los certificados laborales el empleador no puede escribir cosas malas del trabajador. Por ejemplo, Camilo trabajó en esta organización del 6 de enero de 2020 al 12 de diciembre de 2020, pero tuvo un desempeño súper malo, entregaba los informes tarde. Eso no puede ir en un certificado. Una cosa es que usted se abstenga de decir
prestó un excelente servicio, no diga nada, diga simplemente lo que le dice la norma. Hombre, trabajó de tal fecha a tal fecha, trabajando como jefe de facturación y ganaba un salario de tanto. Si no quiere decir nada, no diga nada porque no está obligado a hacerlo tampoco, pero no puede escribir cosas malas si Camilo tuvo un mal comportamiento. Eso está prohibido. Por eso ese cuento de que le voy a hacer un llamado de atención con copia a la hoja de vida. Pues la verdad es que eso se guarda como soporte, como por tomar una decisión más adelante para terminar un contrato, pero la verdad es que eso no sirve de mucho, porque usted no puede dar un mal concepto de un trabajador. La ley no lo permite. Y ya lo vamos a ver después cuando leamos las prohibiciones. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Aquí me comí una R, del trabajador. ¿Qué quiere decir esto, chicos? De pronto, no es que a ver, vean si me ubico. Una empresa que tiene varias sedes, Montería, Medellín y Bogotá. Y yo vivo en Bogotá, estoy trabajando en Bogotá y yo le pido a la empresa un traslado. Ay, mire, la verdad es que yo me quiero ir para Montería, por favor, si me pueden trasladar. Ahí no me tiene que pagar nada el trabajador, el empleador, perdón, porque la decisión es mía. Pero si es por la empresa la que me está trasladando, la que me está diciendo, Ana María, mira, nosotros te necesitamos en Montería porque vamos a abrir una oficina nueva, ahí sí, la empresa me tiene que pagar no solo los gastos del trabajador de traslado mío, sino los de la familia inmediata con quien yo voy a vivir, o sea, mi núcleo familiar. Y aquí me acuerdo de un caso de una amiga de mi esposo que la trasladaron para Chile. Ella trabaja en Enel. Enel es como empresas públicas de Medellín, como esa empresa, pero la de energía, como Electricaribe de allá de Montería, que yo creo que ya no se llama Electricaribe. Bueno, Enel aquí en Bogotá es el de la luz. Y a ella la trasladaron para Chile. Y a ella le pagaron un container para que se llevara todos sus chocoros, hablo de nevera, de muebles y todo. Y decía, Dios mío, yo hubiese preferido comprar eso allá. Y ella me decía, no, porque la empresa no me daba para comprarlo, la empresa me daba para trasladar mis cosas, que es diferente, ¿sí? Porque a ella la trasladaron para allá, ¿eh? Por un tiempo. Entonces ahí le tuvo la empresa que pagar. Eh, la novena obligación, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Cuando hablan de reglamento se refieren al reglamento interno de trabajo. También el empleador tiene que procurar porque haya orden y haya moral y se respeten todas las leyes laborales y no laborales dentro de la empresa. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañero permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera que sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Entonces, miren, vamos a desglosar esto. En caso de cónyuge o compañero permanente, bueno, sí, la esposa o el esposo. De un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad. Estamos hablando de padres, hijos, hermanos, ya, esos son los de primer grado, hasta segundo grado de consanguinidad. Eh, no, hermanos y abuelos, abuelos también, llega hasta los abuelos, porque primero son padres e hijos y hermanos, y segundo son abuelos y nietos. Primero de afinidad son suegros. Y primero de civil es cuando son adoptados. Bueno, me corchan aquí, tendría que recordar porque no recuerdo muy bien el del civil, pero cuando una persona tenga, les averiguo, o si alguien tiene internet ahora que pueda buscar, eso sale ahí mismito, les agradezco que me consulten este pedacito para no demorarme yo buscando. Entonces, ¿qué quiere decir que son 5 días hábiles? Que son, el domingo no es un día hábil
y si nosotros no trabajamos en la empresa el sábado tampoco es un día hábil. Entonces, si no lo quiera Dios, a alguno de nosotros se nos muere la mamá, entonces se muere hoy, que es miércoles, y en esta empresa no se trabaja el sábado, los 5 días serían jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Yo volvería a trabajar el jueves de la próxima semana. Sí, eso es lo que quiere decir que sea hábil y no calendario. Bien, si alguien me ayuda buscando para recordar esta parte que de verdad se me escapa, qué es primero de afinidad y qué es primero civil, se lo agradezco para yo no atrasarme, sino que sigo, para no quedárselos debiendo. Bueno, y la última obligación es conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo una licencia remunerada de 18 semanas al momento del parto, de forma tal que la mamá o la mamita, la trabajadora, empiece a disfrutar esa licencia de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes a la fecha del parto, según la decisión de la madre, ¿sí? Es decir, yo tengo programada mi cesárea para el 1 de junio, entonces, una semana antes o dos, ya yo decido, me voy para la casa, digo, ya voy a empezar a disfrutar de mi licencia desde este momento. Eso a veces no pasa a las mujeres que se les adelanta el parto o que el parto es así como de repente, pues ni modo, le toca empezar de una vez porque ustedes saben que a veces eso no avisa. Y a nosotros nos pasaba mucho que pues no era posible que la empezara a disfrutar 2 semanas antes o una semana antes, sino que la empiece a disfrutar desde que nace el bebé. Ya eso es algo que este, no se puede, digamos, prever mucho. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las obligaciones del empleador? Son 11 obligaciones que tiene el empleador en los contratos de trabajo. ¿Alguna pregunta aquí o podemos pasar a las prohibiciones? Por ahí me están escribiendo, pero acuérdense que yo no puedo ver mucho porque, o alguien levantó la mano, oí un ruidito. No puedo ver porque, no, oí un ruido como si alguien. Ah, María Latife, no levantes la mano, entra así tranquila, querida, que no puedo estar viendo. Cuéntame, te escucho. Profe, sobre lo de la experiencia. Ajá, Eh, Eso en la parte de la experiencia que usted dice que no se puede hablar mal. ajá. En ese caso, usted sabe que en la hoja de vida piden como, ¿cómo le explico? Referencias. Exactamente. Sí, eso. Entonces, si en caso tal de que vaya a entrar a una empresa y si yo quiero saber cómo es el trabajador, o sea, si es eficiente o no sé, o malo, ¿cómo sería en ese caso? Pues es diferente porque una cosa es que tú lo escribas y otra cosa es que la persona, yo como empresa que yo reviso tu hoja de vida y María Latife tiene a Hugo Causil como referencia laboral, yo llamo a Hugo. Otra cosa es que Hugo me diga muy prudentemente, Hugo no puede tampoco decir, esa María Latife, ni la vaya a contratar, ni se le ocurra. No, Hugo no puede hacer eso, ya, porque eso es muy delicado. Hugo lo que puede es decir si ella trabajó acá y cómo le fue a ella, sí, como normal, pero una cosa es que yo llame a Hugo y que Hugo me lo diga verbalmente y otra cosa es que Hugo lo escriba en un certificado laboral, ¿sí? Eso sí es, porque claro, imagínate, eso, María Latife, muy perezosa, llegaba tarde, pasaba navegaba en el celular, eso no lo puede hacer, ¿ok? Ok, profe, entendido. Con gusto. Bueno. Vamos a continuar. Ya hablamos de las 11 obligaciones del empleador. Vamos a hablar ahora de las obligaciones del trabajador. ¿Sí? El trabajador también tiene unas obligaciones, que son más poquitas, pero las tiene. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados. Observar los preceptos del reglamento, acatar y cumplir órdenes, instrucciones que de modo particular le imparta el empleador o su representante según el orden jerárquico establecido. Vamos a desbaratar un poquito esta primera obligación. Eh,
Ah, bueno, se me olvidaba decirles que estas obligaciones las pueden buscar ahora en Google si quieren para que vean que la señora no les está echando mentira. Están en el artículo 58 del Código Sustantivo. Entonces, miren que cuando hablábamos del contrato de trabajo, yo les decía que el contrato de trabajo tenía un elemento esencial que era la prestación personal del servicio. Eso es lo que nos está diciendo esta obligación, que si yo contrato a Cenedis para que me realice la función de jefa de gestión humana, Cenedis no es que quiere decir, ay, no, yo esta semana tengo como flojera de ir para el trabajo, yo voy a mandar a una prima mía que ella es buena para eso también. Eso no se puede. Cenedis, si yo la contraté a ella es la que tiene que prestar personalmente el servicio. Y esta obligación también nos dice que nosotros debemos obedecer al empleador. O sea que si el empleador yo tengo mis funciones, pero el empleador me dice, mira, Brenda, me da pena contigo, pero este no fue el informe que yo te mandé. Yo como empleador la ley me reviste de autoridad para que yo le pueda devolver ese informe a Brenda para que Brenda lo haga de nuevo. Lógicamente, con sus límites, ¿no? No es, aquí la ley no está diciendo que Brenda tiene que aceptar que la traten mal, no, Brenda tiene que aceptar las órdenes y las instrucciones que le imparta el empleador o su representante, o sea que en pocas palabras, nosotros debemos respetar el orden jerárquico que hay en la organización y que si a mí me dice mi empleador que el horario es a las 7 de la mañana, yo no voy a llegar a las 7:30, ¿no? Yo tengo que obedecer esa orden que me dieron de entrar a las 7 de la mañana. Segunda obligación del trabajador, no comunicar con terceros, a menos que me lo autoricen, las informaciones que tengamos sobre el trabajo, sobre todo cuando esa información sea de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. Entonces se me ocurre que yo trabajo en una empresa que hace, imagínense, las personas que trabajan en la Coca-Cola. ¿Qué tal que esas personas revelaran el secreto de cómo se hace la Coca-Cola? ¿Qué es lo que tiene la Coca-Cola para que a la gente le guste tanto? A mí no, a mí me sabe a cucaracha. Eso es gravísimo. Entonces, eso no lo puede hacer el trabajador. Pero eso no quiere decir, ojo, que el trabajador no pueda denunciar delitos o violaciones de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Por ejemplo, que yo me esté dando cuenta que en mi empresa están robando, qué sé yo, están robando agua porque están conectando una manguera de donde no debe y eso le está generando una inundación a los vecinos. Yo eso sí, o sea, ahí sí, eso no es una razón para que me despidan. Y si me despiden es un despido sin justa causa, que ya después lo vamos a ver. Pero esta causal o esta obligación se refiere a cosas reservadas de la empresa y que no se puedan decir. Por lo menos yo no tengo por qué revelar cuánto ganan los trabajadores de la UPB. Yo no tengo por qué decirle, mira, aquí ganan tanto, tanto, tanto. No, eso es información reservada. O yo no puedo estar diciendo que, ay, no, imagínate que a la UPB le pusieron una demanda por tal y tal cosa. No, yo aquí les cuento generalidades porque estamos en un ambiente académico, pero esas cosas se tienen que tratar con mucho cuidado. Otra obligación, conservar y restituir es devolver un buen estado, no. En buen estado, voy a corregir esto de una vez porque si no mañana lo subo así malo a la plataforma. Ay, ¿qué hice? A la plataforma. ¿Qué hice, chicos? Ya, ahora sí. Restituir en buen estado, ya, salvo lógicamente el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Entonces, por ejemplo, a mí me dieron un computador cuando yo entré a la UPB, duré 6 años y medio y yo tenía que devolver ese computador en buen estado. Pues lógicamente estaba un poquito peladito, se le cayó un poquito una etiqueta, de pronto se le borró una letra porque ya era un computador viejo, pero era mi obligación devolverlo en buen estado. De la misma manera, si estamos hablando de una empresa donde trabajamos con materia prima, yo trabajo haciendo pan, soy panadera, y sobra una harina, no es que yo me vaya a llevar esa harina para la casa, no, esa harina la tengo que devolver yo porque eso sobró y eso es de la empresa.
Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Yo creo que esa obligación habla por sí solo, eso se refiere al respeto, a que yo no puedo estar, si me enteré de algo, no puedo estar chismeando por los pasillos, o yo no puedo estar diciendo, mira, ve, ahí viene la tuya con el ojo colombiano, dijo que era que él había sido una pelea porque le iban a robar, eso fue que el esposo le pegó, esas cosas no se deben hacer, siempre hay que guardar la moral y respetar a los compañeros. Esas, bueno, las primeras cuatro. Vamos con las siguientes. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Es mi obligación. Si yo, por ejemplo, veo que hay una máquina que está presentando un problema porque está echando una chispita rara, ay, yo voy a dejar esa vaina así, a mí qué me importa, yo me voy, mañana mirarán a ver si amaneció prendida la máquina. Téngalo por seguro que usted no dice eso, se prende la empresa y le van a usted le van a decir, bueno, yo quisiera saber por qué Angie, si es la que opera esa máquina, ¿no te diste cuenta que la máquina estaba echando chispas? Bueno, ahí entrará la investigación, pero es obligación nuestra reportar cualquier cosita que nosotros evidenciemos que pueda causarle un daño al empleador. Prestar toda la colaboración posible ante un siniestro, ante un riesgo o algo que amenace a las personas o a las cosas de la empresa. Entonces, por ejemplo, estamos aquí y no lo permita Dios, estamos en esta empresa, hay un temblor y entonces yo salgo corriendo y me voy para mi casa y se cae la empresa y se mueren mis compañeros y yo ni me preocupo por ellos. No, es mi obligación prestar por lo menos los primeros auxilios, ayudar, a menos que yo esté en una condición de nervios o a menos que, sí, obviamente, pues ya son cosas distintas, pero no es que por negligencia o por mala clase, ay, no, a mí qué me importa que se caiga la empresa, yo me voy. No, eso no. Yo debo prestar esa colaboración. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Entonces, si yo empiezo a manifestar un dolor en la mano, y es túnel del carpio, de tanto usar el computador, y a mí el médico laboral me atiende y me mandan unas especificaciones que yo debo tomar, unas pausas o que yo debo hacer unos ejercicios, yo debo cumplir con esas órdenes que me dieron. Si no lo hago, estoy incumpliendo una obligación que está en el código sustantivo. No es que eso que importa, eso es en mi mano, no, no es tu mano. Tú estás en la obligación porque estamos hablando de una enfermedad laboral. Diferente es a que tú tengas una neumonía y te diga tu EPS que tienes que dejar el cigarrillo y tú sigues fumando, bueno, ya eso es otra cosa porque eso no es una enfermedad laboral. Tú verás a ver si te mueres, en pocas palabras. 8. Última obligación del trabajador, sí, última. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 al menos una semana antes de la fecha probable de parto. Esto va de la mano de la última obligación del empleador, ¿se acuerdan? De la 11, que yo les decía, yo como empleado, como trabajadora, es obligación tomarme la semana antes, pero hay veces que no es posible porque, bueno, el parto se adelantó, ni modo, o porque yo les digo, señor empleador, yo no tengo una fecha probable de parto porque de velado el médico no sabe, bueno, ya eso es otra cosa, pero lo más seguro es que se debe tomar una semana antes. Es una obligación, miren lo que ahí está escrito. No es que si yo quiero, no, es obligación. Porque ¿qué hacen las mamitas? Las mamitas no quieren tomarse esa semana antes porque prefieren guardarla para disfrutarla con el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tomo una semana antes de que nazca el bebé, voy a tener solo 17 semanas con el bebé, porque una ya me la dieron antes que naciera. Entonces, ¿qué es lo que hace las mamitas y los médicos le alcahuetean eso? Yo la verdad es que lo entiendo, yo pues también haría lo mismo. El médico tratante les da una incapacidad. Le dice, yo te voy a incapacitar por una semana antes y así de esa, estando incapacitada, nace el bebé y ya empiezan a disfrutar la licencia desde el día que nace. Antes estaba era incapacitada. Eso es válido, esos son
truquitos que tienen los médicos y pues bueno, o sea, la verdad es que yo pues como jefa de recursos humanos no le veo problema, pero bueno, es un tema que es de ley. ¿Alguna pregunta con las 8 obligaciones del trabajador? Repito, las del empleador son 11. Las obligaciones del empleador son 11 y están consagradas en el artículo 57 del Código, no de la Constitución, del Código Sustantivo del Trabajo. Y las del trabajador son 8 y están consagradas, ay, me arde la garganta, están consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O está todo muy claro como el agua del río Sinú? Bueno, Todo claro. bueno, me alegra. Vamos a seguir entonces. Vamos a hablar ahora de las prohibiciones del empleador que están contenidas en el artículo 59 del Código. Son, si no estoy mal, 10. 10 prohibiciones, si no me falla la memoria. Entonces, miren que esto va a una secuencia, 57, 58, aquí vamos por el artículo 59. ¿Cuál es la primera prohibición? Deducir, retener o compensar suma alguna de los salarios o de las prestaciones que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial. Me explico. Resulta que eh, la empresa tiene un convenio con una empresa de seguros y todo trabajador que quiera afiliarse a esos seguros se les puede descontar por nómina, o sea, se les descuenta mensualmente 50,000 pesos para que paguen ese seguro. Y la empresa pone el otro 50, los otros 50,000 para un total de 100,000. Pero eso no es obligación. Resulta que de mis 200 empleados, solamente 50 me autorizan a mí como empresa para que yo les descuente de su salario 50,000 pesos para que vayan a pagar ese seguro. Pero por eso dice que tiene que haber una autorización previa. Si no hay una autorización previa, es una prohibición. O sea, no es que yo como empleador digo, ah, no, ahora tú me rompiste, es tu mesero, me rompiste esa vajilla completa. Y entonces yo ahora te voy a descontar todos los meses 30,000 pesos. No, señor, eso no se puede hacer de esa manera. Hay un procedimiento y todo, pero no es que yo, porque yo ya te lo dije, te lo voy a descontar todos los meses. Eso es ilegal. Hay unas excepciones, ¿sí? Porque respecto de los salarios, sí se pueden hacer unas deducciones, pero la ley dice en qué casos específicos. ¿Cuáles son esos casos en los que yo como empleador puedo descontarte sin autorización previa? Ya les voy a decir cuáles son. Primero, multas. Multas que establezca el empleador y que solo pueden causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusas y no puede exceder de la quinta parte del salario de un día. Repito, resulta que la señora, bueno, y tiene que estar escrito en el reglamento interno de trabajo. Yo escribo en mi reglamento interno de trabajo que todo trabajador que llegue tarde reiterativamente, sin una excusa, o que falta al trabajo sin una excusa médica, sin un permiso, o sea, porque le dio la gana, porque el señor Hugo amaneció en Guayabao hoy, entonces no fue a trabajar. Yo como empresa digo en mi reglamento interno de trabajo que todo trabajador que llegue tarde le vamos a cobrar una multa de X valor. Ese valor no puede ser superior a la quinta parte del salario de un día y yo cobro esa multa. Y ese dinerito yo lo puedo deducir inmediatamente. Yo no necesito que Hugo me firme ningún papel, ¿sí? Porque ya yo lo tengo escrito en el reglamento interno. Lógicamente, yo sí se lo tengo que hacer saber a Hugo. Hugo, usted llegó tarde tal día, ya se le había llamado la atención, usted sigue llegando tarde, usted no dice por qué. Bueno, aquí está. ¿Qué hace la empresa con esa multa, con ese dinero que recoge de multas?
lo consigna en una cuenta especial para dedicar exclusivamente a regalos o premios para los trabajadores. Entonces resulta que a fin de año los regalitos de Navidad salen a costilla de Hugo, porque como Hugo llega tarde. Entonces, sí, la multa solo se puede establecer para eso. No es que a mí me dio la gana hoy de poner una multa porque hoy había que venir de jean y Hugo vino y Yesenia vino con falda. No, eso no. La ley dice cuándo se puede poner multa. Entonces, ese es el primer caso en el que yo le puedo quitar dinerito del salario sin la autorización previa. Hay otro caso, otra excepción, y son los descuentos para cuotas sindicales. Acuérdense que, o bueno, de pronto si no lo saben, en las empresas donde hay sindicatos, los trabajadores sindicalizados deben pagar un valor, una cuota mensual que se llama, ay, ¿cómo es que se le llama eso? Como una cuota de sostenimiento al sindicato, ¿sí? Como una administración. Entonces, eso no tiene que haber autorización escrita porque si el trabajador es sindicalizado, lógicamente yo tengo que descontarle esa administración. Otra es las cooperativas. Eh, Cuando yo tengo una deuda con cooperativa, entonces eso tampoco tiene que haber nada por escrito. Bueno, y todo lo que en el RIT, o sea, si está escrito en el reglamento interno de trabajo, de pronto una sanción disciplinaria, yo también puedo poner una multa, pero no se llama multa, sino como una cuota de sanción. Yo le digo a los trabajadores que se les levante una sanción disciplinaria, les voy a cobrar una cuota de tanto, pero ojo, debe estar escrita. Entonces, yo que les aconsejo que aunque la ley diga que hay unas excepciones, sí, yo se las acabo de decir, siempre déjelo por escrito. O sea, usted dígale a Hugo, Hugo, pásele una cartica teniendo en cuenta que usted reiterativamente está llegando tarde y de acuerdo a lo que dice el reglamento interno de trabajo, le va a cobrar la multa de tanto y se le va a descontar en el mes de mayo. Y que Hugo le firme recibido. O sea, es como curarse en salud, chicos. Aunque la ley diga otra cosa, es mejor dejarlo por escrito. Yo soy muy, ¿cómo se llama eso? Como muy garantista, como muy, hombre, todo muy organizado, las palabras se las lleva el viento, hoy estoy yo como jefa de recursos humanos y está la señorita Brenda en la coordinación de nómina, pero mañana nosotras no estamos y empiezan a revisar la nómina. Bueno, y a Hugo, ¿por qué le descontaron este valor en mayo de 2015? ¡Ah! Hugo, ¿por qué te descontaron? Yo no sé, a mí me hacen el favor y me devuelven mi plata. No. Ah, mira, aquí dice por qué. Porque le pusieron una multa porque Hugo llegaba tarde. Bien. Entonces, por eso es que yo digo, déjenlo escrito. Otra cosa que tiene prohibido el empleador, eh, obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa y ustedes trabajan conmigo en una papelería y mi esposo tiene, estaba pensando en Camilo, y mi esposo tiene un granero. Y yo le digo a Camilo, ay no, Camilo, me haces el favor y el sábado que vayas a comprar el mercadito para tu casa, vas donde mi esposo, tienes que ir allá. Me haces el favor, si no vas, te voy a hacer un llamado de atención. Eso no está permitido, ¿sí? Está prohibido obligar a Camilo a comprar. Pero lo que no está prohibido es venderle en igualdad de condiciones en la que se vende al público. Por ejemplo, Camilo va a comprar la lista de los pelados para el colegio y obviamente yo tengo una papelería y pues, Camilo necesita unos libros y aquí los hay, pues Camilo los compra, ¿sí? Sí está clara la diferencia, chicos. Yo les puedo vender, lo que no puedo es obligarlo. Camilo, tienes que comprar aquí, no donde tú quieras, pero si tú quieres comprar, aquí está la papelería. Bien. Chicos, yo me emociono porque ustedes saben que a mí esto me encanta y hablo rapidito, pero a mí me pueden interrumpir, me pueden preguntar, me pueden comentar. Tercera prohibición. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.
Mm, por ejemplo, que yo les diga, yo estoy haciendo un proceso de selección y entonces yo les diga por debajo de cuerda, María, yo te voy a decir una cosa, aquí hay un montón de gente para participar en el proceso, pero yo no sé si tú me colaboras con algo, estoy como atrasadita en la cuota del banco, yo te puedo ayudar, yo te puedo echar un empujoncito porque tú estás casi que quedas, pero hay otra que está ahí como casi contigo. Eso es prohibido. Y cuando yo hablo del empleador, ojo, o cuando el código habla del empleador, no habla solamente del gerente o del representante legal, habla también de sus representantes. Entonces, si yo como jefa de recursos humanos me pongo en eso y María me denuncia, yo tengo un problema grande, ¿sí? Eso es prohibido. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a la sindicalización, o sea, yo no puedo prohibirle a un trabajador que se sindicalice. El que se quiera sindicalizar, pues que se sindicalice. No puedo amenazarlo, ni puedo decirlo, si te sindicalizas te voy a echar. No, eso no se puede, eso está prohibido. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Miren que aquí hay dos cosas. La primera es, y voy a poner el ejemplo de la UPB, una universidad católica, nosotros allá teníamos algunas misas institucionales, por lo menos la misa de fin de año o la misa en la que se presentaban a los nuevos trabajadores, o la misa de, bueno, un poco de misa. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene, no sé, porque se celebraban los tantos años de no sé quiéncito, en fin. Allá no se le obligaba a los trabajadores a ir a misa, porque allá había misa todos los días, pero cuando había un acto cívico, cuando había algo institucional, sí se les decía que fueran. Lo que no se obligaba era a participar, o sea, obviamente si la persona no quería porque era evangélica, no quería ponerse de pie o no quería cantar o no quería comulgar, ni más faltaba, o sea, no se les podía obligar. Pero sí se les decía que en lo posible había que tratar de que ir porque además de la misa era un evento institucional, pues, donde iban a presentar a los nuevos trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro es que tampoco se les puede impedir el derecho del sufragio, es decir, lo que veíamos ahorita, si se muere algún compañero, los empleados pueden ir a dar el pésame, o pueden ir a la misa, o pueden ir al entierro. O sea, no, o sea, el empleado está, ¿cómo les digo? El empleador tiene prohibido impedir que vayan al entierro del compañero, ¿sí? Bien, sexta prohibición del empleador: hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Ojo, se le prohíbe al empleador hacerlo o tolerarlo. Inclusive corresponde al empleador prohibirle a los trabajadores esa acción. ¿Sí? O sea, yo no puedo permitir que porque la señorita Brenda tenga un hermano que se va a lanzar al consejo, entonces Brenda vaya y me reparte volantes de mi hermano al consejo, vota por fulano de tal. Eso está prohibido. Yo no lo puedo permitir ni tampoco puedo autorizarla para que lo haga. Aunque Brenda vaya allá a pasarme una carta y me pida permiso, no lo puedo hacer. Algo diferente es que dentro de la empresa se lleven por lo menos a dos candidatos a un debate. Eso es distinto, porque ahí lo que está haciéndose es un espacio académico, un espacio para conocer las propuestas de los dos futuros alcaldes. Eso es distinto. De hecho, en las universidades eso se presta mucho para que lo hagan, porque, bueno, porque hay debates, porque los alumnos comentan, pero eso es una cosa y uno como empleador tiene que estar como muy objetivo, ni defendiendo a uno ni defendiendo al otro, que no se note por quién vas a votar, mejor dicho. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Eso es un poco complejo. Allá en la universidad lo hacían. Yo les voy a decir la verdad, yo me hacía la loca,
porque allá iban a decirme, ay, Ana María, lo que pasa es que fulanito está pasando por una situación, un compañero de trabajo, fulanito está pasando por una situación difícil, entonces porque no tiene para pagarle la matrícula al hijo, entonces vamos a colaborarle con una rifa. Y yo decía, miren, no me vengan a vender rifas a mí, que yo me hago la de la vista gorda, porque eso está prohibido. Yo les decía eso. Ah, porque yo entendía que al final había una razón como de peso detrás, como era para colaborarle a un compañero, pero eso no está permitido. O sea, el hecho de que yo me hiciera la de la vista gorda no estaba bien hecho. Yo no debía hacer eso, yo debía prohibirlo. Pero ajá, uno a veces tiene su corazoncito y uno como que, bueno, pero no está permitido, chicos. Bueno, mire, aquí estaba la pregunta que nos hacía María y aquí vuelve y aparece como una prohibición. Yo se los mencionaba ya como una obligación. Me acuerdo que allá les decía que la obligación del empleador era dar los certificados laborales a los empleados. Pero acá dice claramente, taxativamente, lo dice el código, emplear en las certificaciones laborales signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupen otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Esto tiene unas palabras muy enredadas, pero en pocas palabras lo que quiere decir es lo que ya les expliqué hace un momento. Yo no puedo escribir en los certificados laborales, y mira que lo dice textualmente el código, eso no me lo inventé yo. No puedo escribir, la señorita María Latife prestó sus servicios en esta empresa como secretaria de gerencia, era una persona que llegaba tarde, era una persona que tenía mala ortografía, era una persona que era chismosa. Eso no lo puedo hacer yo, eso está prohibido. Y si yo hago eso, María me puede demandar a mí por perjuicios. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que, no, que el empleador, o sea, la empresa no puede ni realizar ni permitir que alguno de sus representantes, algún jefe, vulnere los derechos de los trabajadores, ¿ya? De pronto que grite, que golpee, eso no está permitido. Y por último, realizar o tolerar conductas de acoso laboral. Es importante aclarar que este tema de acoso laboral es relativamente nuevo, o sea, anteriormente no estaba en el código, sino que lo trajo la ley, soy mala para los números, 1010, la ley 1010 es la ley de acoso laboral, no recuerdo el año, creo que es 2007, 2006, y trajo esta nueva, digamos, esta nueva prohibición del empleador. O sea, nosotros, y eso, de eso es un tema que no lo voy a hablar aquí porque eso nos damos una clase completa. El tema de acoso laboral es un tema bastante serio, la ley 1010 lo explica muy bien. Entonces, yo como empleador no puedo ni realizar ni tolerar conductas de acoso laboral porque está prohibido. ¿Qué es acoso? Bueno, la ley 1010 lo dice, no todo es acoso. Ahora el hecho de que me pongan trabajo es acoso, no, eso tiene unas condiciones, pero bueno, ahorita como les digo, no me puedo detener a explicarles eso porque pues no terminamos la clase. Bueno, ¿alguna pregunta? Hablamos ya de la señora o señor. Profe, de la primera prohibición, en lo que explicó, lo que quiso decir o ¿Quién me habla? María Latife. Dígame. En la primera prohibición, cuando estaba explicando, Esta. eso es, sí, cuando estaba explicando en eso de, ¿se puede decir así memorando o eso es algo diferente? La de deducir, retener o compensar. ¿Suma alguna? Sí. No, eso La- no tiene nada que ver con los memorandos. Esto se refiere a que yo quiera descontar de tu salario un valor determinado sin tu autorización, ¿ya? Simplemente porque por tu culpa se regó una tinta
Tú ibas caminando y tropezaste en la tinta. ¡Ay, María Latifa, esa tinta que era tan cara! Ahora verás que te voy a descontar esa tinta del salario. En mes de mayo te viene menos 50.000 pesos. Eso es ilegal, ¿sí? Eso no está permitido, ¿sí? Pero no tiene que ver nada con memorando. Memorando tiene que ver es con llamados de atención, de pronto que yo diga, María Latife, te voy a pasar un memorando porque tuviste una actitud muy grosera con unos compañeros delante de unos clientes. Eso es diferente, ¿sí? Sí, profe, ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre las prohibiciones del empleador para ya pasar entonces a las del trabajador? Miren cómo hemos ido cumpliendo poquito a poquito con nuestra clase que parecía cortica. Hablamos de las obligaciones del empleador y del trabajador que están en los artículos 57 y 58 y ahora vamos a hablar de las prohibiciones del trabajador. Ya hablamos de las del empleador. Son menos, no se asusten que ya vamos a terminar. Bueno, las prohibiciones del trabajador son más poquitas. Vamos a verlas. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos en la universidad un despido de una persona, de un docente, porque incumplió esto, porque se llevó de la universidad unas cámaras de video y unos televisores sin permiso y nos dimos cuenta por las cámaras que lo estaba haciendo. Y ya lo había hecho un pocotón de veces porque él tenía un negocio por aparte y utilizaba las cámaras de la universidad para hacer ese trabajo. Entonces, eso es prohibido, claritico. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. A mí me pasó eso. Resulta que un señor trabajador de servicios generales que, bueno, gracias a Dios ya él se consiguió era un señor ya mayor, con hijos grandes, se consiguió una novia que lo hizo salir de esos caminos, el señor tenía problemas de alcoholismo y todos los lunes llegaba borracho, o sea, llegaba tragueado. Medio se dormía y con las mismas se levantaba. Y yo sí había escuchado a los compañeros, no fríe, fulanito, mejor dicho, me dejó, tiene un tufo, fulanito no sé qué, no vayan a mandar a fulanito a pintar hoy porque si se monta esa escalera se cae. Bueno, total es que yo oí hasta que yo dije, oye, es el día que yo me cojo a este hombre. Y lo llamé. Claro, efectivamente, pelados. Tenía un tufo ese hombre que casi me dejó borracha enseguida, eran las 10 de la mañana cuando lo llamé. Le pasé un llamado, eso daba para terminar el contrato. Lógicamente, pues la universidad no tomó esa decisión en ese momento, pero se le pasó un llamado de atención, se le suspendió, se le mandó para su casa, en fin. Y bueno, eso fue como un suceso que ocurrió. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción, lógicamente, de las que puedan llevar los celadores, que eso está establecido en un decreto específico y hay una ley estipulada para eso, que yo no voy a hablar de eso ahora, pero yo no puedo presentarme al sitio de trabajo con una navaja, ¿sí? No que esa navaja yo la uso es para comerme unos manguitos del arno. Mire, evite eso. Evítelo porque donde ocurra algún problema le encuentran a usted esa navaja y se ve metido en un lío grande. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, lógicamente, excepto en los casos de huelga, o en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo, ¿sí? O sea, eso es una prohibición. Miren, a veces no le damos la importancia a esto, la importancia que tiene. Ese tema de estar faltando al trabajo sin una causal o sin una razón válida, eso da para terminación de contrato. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo,
empiezo, ay Angie, ¿tú para qué vas a trabajar hoy? No trabajemos, vamos a irnos allá a tomar un tinto. Y a cada ratico empiezo con eso. Yesenia, no, tú si eres lambona, no hagas eso. Vamos a suspender, vámonos para la casa. Vamos a decir que es que la máquina no funcionó y nos tuvimos que ir. Eso está prohibido para el trabajador. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Miren que para el empleador la prohibición es permitirlas y para el trabajador la prohibición es hacerlas. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Es decir, yo empiezo a hacer una revolución. Bueno, me hacen el favor, aquí nadie se va a sindicalizar. Y los sindicatos no sirven para nada. Los sindicatos son flojos. Quieren es acabar con la empresa. Eso está prohibido. Yo no puedo referirme de esa manera. Tengo que tener mucho cuidado a cómo me expreso porque está prohibido. Lo mismo, esta 7 se parece mucho a las 5, tiene mucha relación. Lo mismo decir, me hacen el favor y aquí no van a trabajar hoy, o di que estás enferma, vete para la casa, di que te duele la cabeza, eso no está bien. Y por último, usar los útiles o herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Y ahí va el ejemplo que yo les puse del docente que se llevaba los equipos, o de pronto que yo, a ver, ¿qué otra cosa se me ocurre? Bueno, que yo trabajo como en una empresa textilera y tengo una máquina y entonces me pongo en mi horario de trabajo sin pedir permiso ni nada a coserle un vestido a la hija mía. Eso está prohibido. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Se durmieron o están firmes aquí? No, estamos firmes. Estamos firmes. Bueno, ya terminamos. Voy a explicar la tarea que hay. Préstenme mucha atención. Chicos, a mí no me da rabia que me pregunten, sino que yo tengo que hacerlos, ver ustedes las cosas, tengo que enseñarlos a analizar y la cantaleta a veces sirve para eso, por eso es que yo les digo, pero párenme bolas, pero lean bien. Pregunten lo que tengan que preguntar. No hay pregunta boba, sino bobo que no pregunta. Entonces, de acuerdo a lo visto durante la clase del día sábado 15 de mayo y miércoles 19, o sea, la de hoy, responda las siguientes preguntas. Señor, ¿es la tarea de la clase del miércoles o de la del sábado? De las dos. No van a meterse con lo que vamos a dar este sábado 22, no. Lo que yo les voy a subir sábado 22, no, eso no. Miren que estos temas los vimos el sábado 15 y el miércoles 19. Aquí lo dice clarito. Primera pregunta, explica por qué suspensión y terminación de contrato no son lo mismo. Hoy, esto está mal escrito, tiene un error ortográfico de la profe. Hoy, al inicio de la clase, cuando estábamos haciendo el repaso, yo dije esta respuesta, ¿sí? Pero de todas maneras, ustedes ya saben, porque eso también lo dije en la clase del 15. No son lo mismo. Ahí les estoy diciendo que no es lo mismo, ¿ok? Señor, es lo mismo, ¿no? Ahí mismo les está dando la respuesta. No son lo mismo. Usted me va a decir es por qué no son lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre suspensión y terminación de contrato? Segunda pregunta, ¿cuál es la duración del periodo de prueba de un contrato a término fijo que inicia el 1 de junio y termina el 1 de noviembre? Ya yo les enseñé cuál es el periodo de prueba y cómo se saca el periodo de prueba en los contratos inferiores a un año. Esto está facilito. Este contrato tiene una duración inferior a un año, sí, es de junio a noviembre. Ustedes cuenten cuánto tiempo hay de junio a noviembre y chupundún sacan el periodo de prueba. Y por último, escoge una obligación del empleador, una obligación del trabajador, una prohibición del empleador, una prohibición del trabajador, o sea, 4 en total, una de cada una, y explícala con tus propias palabras. Puedes hacer uso de ejemplos. Entonces me voy a devolver. Dice, vámonos al principito.
Camilo escogió, bueno, debo escoger una de cada una. ¿Son cuántas obligaciones del empleador? Son 11. Yo quiero escoger, vas a escoger una de esas 11. ¿Cuál? La que tú quieras. Entonces yo voy a escoger, Camilo va a escoger la tercera, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Y me dice, señor, de la obligación escogida, voy a escoger de las obligaciones, voy a escoger la tercera. Y la explica con sus palabras. Esto lo que quiere decir es bla, 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 bla. Ya. Ahora tiene que escoger una obligación del trabajador. ¿Son cuántas? 8. De esas 8 va a escoger una solita. Camilo escoge comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducente y explica. Esto lo que quiere decir con mis propias palabras es taca, 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 taca. Después escoge una prohibición del empleador. De las 10 prohibiciones escoge una y después escoge de las 8 prohibiciones del trabajador una solita y la explica. O sea, son 4. Una obligación del trabajador, una obligación del empleador, una prohibición del trabajador, una prohibición del empleador. Eso es lo que tienen que hacer ya. No se pongan a inventar tanta cosa. Señor, en Word, o si quieren responderlo ahí mismo en la tarea, porque la plataforma los deja ahí mismo, no importa. A mí lo que me interesa, chicos, con estas tareas es que usted se tome el trabajo de repasar la clase. Si ya vio la clase y no necesita repasar, perfecto, pero si no la vio, a mí lo que me interesa es que no la vea, entre a ver la clase, ¿ya? No sé, yo a veces siento que ustedes se complican la vida buscando en internet. Hombre, mis tareas no las tienen que buscar en internet. Si usted se ve la clase, lo que pasa es que como somos tan facilistas, hay señores que es más fácil buscar en internet. Sí, pero no todo lo que uno encuentra en internet está bueno, así que ojo con eso. ¿Alguna pregunta? De la clase de hoy, de la clase del sábado, de la tarea, de lo que quieran. Lean otra vez la tarea, ya se las voy a volver a compartir. A ver si me deja aquí. Sí, aquí está. Es claro, pregúntenme de nuevo algo que no les haya quedado claro. Bueno, Todo súper, Cel. Profe, pues yo entendí todo, gracias a Dios. bueno, está bien. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Les agradezco mucho que me hayan atendido la clase. Yo sé que estos temas son un poquito ladrilludos, pero yo trato, créanme que me esfuerzo mucho porque sean lo más ameno posible, de que no se aburran. Y bueno, espero que hayan aprendido y quedo atenta a cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Les deseo una feliz noche. Mañana a primera hora les subo el video y las diapositivas también, que como les digo, son de ustedes. Ok, señor, bendiciones. Amén. Feliz noche, Feliz bendiciones. noche, que descansen, chicos. Igual, profe. Igual. Chao.